Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a estar hablando sobre el crecimiento personal. Les voy a estar contando más sobre mi vida, más sobre todo lo que yo pasé con el bullying, con las críticas y bueno, cómo es que yo llegué a creer en mí mismo, a sentir que podía alcanzar todo lo que me propusiera. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando de eso y les voy a estar contando un poquito más de mi vida. Todo comenzó cuando entré a la escuela por primera vez. Básicamente era un niño. Verán, cuando yo entré a la escuela, pues básicamente yo siempre he sido un niño que ha estado en la casa, que no, pues se relacionaba mucho con otras personas, aparte de que tampoco había muchas personas con que relacionarse, porque recuerden que yo vivía en un pueblo y entonces en ese pueblo pues no había muchas personas. Pero para aquel entonces sí había un poquito más que ahora. Entonces yo básicamente siempre fui un niño que siempre estaba dentro de la casa, viendo muñequitos o haciendo manualidades con cartón, no sé, lo que se me ocurriera. Entonces cuando yo entré a la escuela, pues yo conocí personas muy diferentes, o sea, personas que competían por ver quién tenía el zapato de última marca, que competían por quién se iba más de viaje, a quién le mandaban más cosas del exterior, porque ustedes saben que aquí para todo hace falta un familiar en el exterior y en Cuba, pues, y más en las escuelas, siempre está la competencia esta de quién tiene más. Y yo como no estaba en nada de esto, pues yo me sentía que no encajaba en este lugar o con estas personas. Y esta fue una de las razones por las que yo le fui cogiendo un poquito de rechazo a la escuela y por la que terminé la escuela básicamente fue una de ellas, de las tantas. Bueno, ya eso se los dije en otro video. En fin, que cuando yo entré a la secundaria, a la high school aquí en Cuba, pues fue cuando comenzó más todo el proceso este de el agotamiento mental y como mi baja autoestima. Porque cuando yo empecé en la secundaria, pues empecé a conocer este tipo de personas que les he estado contando. Estas personas que para caerles bien a los más populares o a los que más tenían dinero, pues incluso le hacían bullying a otras personas o no sé, le agarraban las mochilas y se la tiraban y todo eso. Y bueno, pues ahí comenzó mi vida conviviendo con esa gente, por lo cual yo entré en como en el ojo público porque pues yo no era de este tipo de gente que competía por quién tenía más cosas de marca o estar en la bobería de estar tirándose los unos a los otros. Fue pasando el tiempo y pues empezaron a hacerme bullying en la secundaria y ahí pues entonces ya yo me fui convirtiendo en una persona horrible porque yo también empecé a hacer bullying, o sea, me hacían bullying a mí y yo también le hacía bullying a otras personas, cosa de lo que no estoy orgulloso, pero así fue. Entonces me empezaron a hacer muchísimo bullying porque en aquel momento yo estaba gordo, yo estaba bastante gordo de hecho. Y por ese motivo me empezaron a hacer bullying. También me empezaron a hacer bullying porque en aquel momento ya pues los otros chicos que estaban en mi salón de clases pues estaban comenzando a desarrollarse. O sea, tanto como les salía como ya pelitos en la barba o no sé, ¿sabes? El desarrollo juvenil. Y yo, pues, sí había empezado a desarrollarme, evidentemente, pero fue como más lento, ¿no? Entonces, mi voz en aquel momento, pues, sonaba un poquito, no sé cómo, no sé buscar la palabra, pues sonaba más como que tú dijeras, bueno, no sé si es la voz de una chica o de un chico. Entonces, pues, por este motivo también me empezaron a hacer bullying, me hacían bullying por mi voz. Y claramente todo esto trajo consigo que también me hicieran bullying por mi atracción sexual.
que en aquel momento todavía yo no había definido lo que me gustaba o lo que no me gustaba, porque yo no andaba en nada de estas cosas. Pero bueno, así comenzó el bullying, me empezaron a hacer bullying por estos motivos, por mi atracción sexual, que ya les digo que en aquel momento ni siquiera sabía que existía la homosexualidad, yo no sabía nada de eso. Y así comenzó todo. Todo esto claramente fue provocando en mí como un rechazo hacia las personas, un rechazo que hasta hoy en día yo tengo, porque yo siento que sí me cuesta a veces muchísimo relacionarme con otras personas y sentir que las otras personas pues son buenas personas, porque la verdad pues esto me dejó tanto trauma que yo siento que ninguna persona vale la pena. Así fue pasando el tiempo, yo me fui creando en la mente toda esta idea del bullying, que yo era horrible por mi físico era horrible. Yo me creé también en la mente la idea de que tener gustos sexuales hacia una persona de tu mismo sexo era algo horrible y lo juzgaba muchísimo. Literalmente yo lo juzgaba muchísimo en aquel momento debido al bullying. Y yo me empecé a odiar muchísimo por mi voz. En aquel momento, pues ya yo sabía que me gustaba crear contenido para YouTube. Solamente que cuando aquello, pues yo no sabía exactamente lo que era YouTube, ni cómo funcionaba, no sabía si se podía ganar dinero, no sabía absolutamente nada. Aún así, pues yo sí sabía que con mi teléfono podía grabar y subirlo a YouTube. Y entonces, pues en ese entonces, yo comencé a grabar mis videos para YouTube. Con esto vino otra oleada de bullying. Cuando me veía, me decían muchísimas cosas tipo, ay, Kevin el influencer, que si tú te crees que vas a llegar a ser alguien, que eso no da nada, deja la bobería y ponte a trabajar. Cuando aquello yo no tenía edad para trabajar, yo estaba en la escuela, me decía tipo, ponte a trabajar en el campo, ves para el campo y saca no sé qué. Y yo tipo, bueno, entonces me empezó a crear en la mente también la idea de que yo nunca podía lograr lo que muchas personas han podido lograr en YouTube, que hay muchísimas, pero muchísimas personas, muchísimos YouTubers que tienen millones de seguidores y de eso viven, o sea, de lo que les gusta hacer, ya sea viajar, negocios, tutoriales, no sé, cualquier cosa. A mí lo que me gusta es el travel blog. Yo empecé a creer que, bueno, realmente yo no valía la pena para estas cosas. Incluso, pues, yo dejé todo eso. O sea, yo en ese momento sí había empezado ya, había subido como 4 videos y lo dejé. Te cuento, estos 4 videos que yo subí no tienen nada que ver con mis videos de ahora, obviamente eran videos de niños y yo, esos videos que subí se me hicieron virales. Ya yo lo he contado otras veces, pero bueno, quiero contarlo en este video también. Ese video que subí se me hicieron virales. Yo llegué a los 600 suscriptores, que me faltaban 400 para llegar a los 1000. Y yo superé 5000 horas de visualización. Y con 4000 horas ya tú puedes monetizar. O sea que literalmente lo que me faltaba para empezar a ganar dinero eran 400 suscriptores. Pero en aquel momento yo no sabía nada y entonces eh, como yo tenía en la mente que yo no servía para eso, que eso para mí era una pérdida de tiempo después de todo el bullying que me estaban haciendo, pues yo lo dejé. Fue pasando el tiempo, el bullying fue creciendo, me rompieron una vez la mochila, me gritaban en el medio de la calle, a veces incluso hasta me daba miedo salir a la calle porque, bueno, no era un miedo, más bien era como una ansiedad de que me pudiera encontrar con alguien de esa escuela y me gritara y pasar una vergüenza, no sé, era todo tan horrible. Mi vida básicamente era como yo solo. Y las otras personas eran muy malas. Esto fue pasando hasta que llegó el COVID. El COVID llegó y bueno, pues pusieron a todo el mundo en cuarentena, nadie podía salir, nadie nada, porque si salías te multaban y todo este lío. Y pues yo me quedé encerrado en la casa. Al yo quedarme encerrado en la casa, pues obviamente el único entretenimiento que yo tenía era pues ver las redes sociales. Entonces yo decidí en aquel momento empezar a buscar videos sobre crecimiento personal,
sobre cómo, sobre aprender sobre YouTube, videos para bajar de peso, porque ya yo tenía en mi mente, ay, esa cosa cada vez que suena, yo tenía en mi mente que mi físico era horrible por estar gordo, cosa que no es así, porque con una persona esté gorda no significa que sea fea ni nada por el estilo. Pero bueno, yo igual tampoco quería estar gordo porque eso para mí no era sano, de todas formas, porque como yo padecía de asma, al estar gordo, pues me daba más crisis de asma. Entonces, pues yo estaba empezando a conocer un poquito más sobre básicamente cómo ser yo mismo, todo este tema. Y todo fue gracias a YouTube, para que vean que los YouTubers en cierto punto sí son muy necesarios. Porque pues en YouTube hay mucho tipo de contenido. Hay YouTubers que son médicos que te enseñan, hay psiquiatras que te enseñan cosas de psicología que básicamente tú dices, pues bueno, yo puedo hacer esto para mejorarme y todas estas cosas. YouTube no es malo. Entonces, yo empecé a ver videos de crecimiento personal y yo empecé a ciertamente yo empecé a aprender cómo tenía que lidiar con las personas. Porque yo nunca tuve alguien ahí que me dijera exactamente cómo tenía que lidiar con las personas, nadie que me dijera que lo que las personas dijeran no importaba, que lo que importaba era yo y todas esas cosas. Yo nunca tuve esa persona. Entonces, pues yo lo descubrí por mí mismo cuando empezó la cuarentena. Entonces, en todo este tiempo de cuarentena que no se podía salir por esta cosa que hubo, pues yo pues empecé mi crecimiento personal, empecé a ver muchísimos videos sobre la autoestima, videos sobre que tú puedes perseguir tus sueños, o sea, videos de crecimiento personal y también videos para bajar de peso y todas estas cosas. Bueno, en ese tiempo logré claramente bajar de peso. Aquí estoy ahora. No, pero yo bajé de peso excesivamente. Yo bajé bastante, bastante, bastante. Ahora he engordado un poquito más. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Yo bajé muchísimo hace poco, hace un año, por una situación que no tiene nada que ver con esta. Entonces, pues yo logré bajar de peso y yo cuando veía que yo estaba logrando lo que me propuse, que básicamente fue bajar de peso, yo dije, ah, pero yo puedo lograr las cosas, yo puedo lograr lo que yo me proponga. Y entonces ahí comenzó esta personalidad de empezar a creer en mí mismo y de sentir que lo que yo me propusiera lo podía lograr. En la cuarentena también empecé con la creación de contenido. Estuve viendo muchísimos videos que si tú quieres ser creador de contenido te los recomiendo que lo hagas. Muchísimos videos de cómo funciona YouTube, de cómo perder la pena a lo que dirán por crear contenido, todo esto. Hasta que me decidí a empezar a crear contenido y ya en cuarentena empecé a crear contenido también. Entonces ya había logrado dos cosas. Logré bajar de peso, que era algo súper importante para mí debido al asma. Logré empezar a grabar contenido sin importar lo que las personas dijeran, que bueno, yo estando dentro de mi casa, nadie me podía decir nada, pero evidentemente también estaba en las redes sociales, me podían comentar y todo. Logré también subir muchísimo, pero muchísimo mi autoestima, la verdad, en ese tiempo yo hice un cambio completamente radical. Yo me empecé a sentir súper bien conmigo mismo, yo me sentía más bien con mi cuerpo, con mi físico, con mi forma de ser, con mi personalidad. Había aceptado mi voz. Yo hacía mis videos obviamente hablando con mi voz y no me sentía mal. Yo me había aceptado completamente. Cuando terminó la cuarentena, tuvimos que regresar a la escuela para coger el certificado de graduación y todo este lío. Regresé a la escuela y resulta ser que el primer día que regresé a la escuela, que todos me vieron, se quedaron como que wow, o sea, en serio fue un cambio. Todos básicamente los reconocieron, incluso de las personas que me hacían bullying me dijeron tipo, ay Kevin, qué lindo estás, como que ya puedo estar contigo y yo tipo, ay cariño, ya quisieras. Ya yo me sentía como muchísimo mejor. Y entonces ya esa gente yo la daba por inferiores a mí. Yo sé que nadie es superior a nadie, pero ellos me hicieron muchísimo bullying y yo cambié completamente mi personalidad y ya cuando yo regresé, ya yo era una persona completamente diferente.
Y básicamente esa gente que me hizo bullying y todos los que me hicieron daño ya yo los veía literalmente como escorias. Y no los quería en mi vida. Entré al preuniversitario, que es lo que viene antes de la universidad. Y bueno, ahí la vida empezó a ser complicada por el tema de la escuela, el tema de que se atascó mi vida, yo no sabía lo que iba a hacer para mi futuro, pero bueno, eso es un tema de Cuba ya, que los jóvenes no tenemos futuro y tal. Pero bueno, en ese tiempo, en cuanto a mi personalidad, pues yo me sentía súper bien conmigo mismo. Era una persona que no me afectaba para nada lo que la gente dijera. Ya para ese momento ya yo sabía mi sexualidad y no lo decía públicamente, pero tampoco me importaba que la gente lo supiera ni que la gente me dijera algo tipo, ay, Kevin, ¿por qué eres gay? No sé qué. No me importaba. En ese tiempo no me hacían bullying, ya en ese tiempo era como un poquito relajada la cosa, pero en ciertos momentos me lanzaban críticas, muchísimas críticas tipo que no vas a lograr nada, no sé qué, porque ya en ese momento yo sí seguí con mi canal de YouTube. Las típicas críticas de tú no vas a lograr nada, tú no eres nadie, tú no le interesas a nadie, etcétera. Y bueno, estas cosas obviamente ya a mí no me afectaban, yo como que por dentro de mí decía tipo, ya claro, vamos a ver en un futuro quién va a ser el que no le interesa a nadie. Y entonces ya en ese momento yo me sentía súper bien conmigo mismo, hasta el momento en que llegó mi primera relación con un chico. Bueno, no fue mi primera relación, fue mi segunda relación y fue la más tóxica. Que ya les hice este story time, les conté cómo fue todo ese proceso en toda esa relación, todo lo que pasé. Así que si quieres ver ese story time, pues ve a mi perfil y tienes que verlo porque está interesante y fuerte. Mi relación más tóxica. Yo se los conté todo en ese story time. Después de esta relación, pues yo salí más fortalecido por todas esas cosas que les conté en el story time. Y ya yo me sentía súper bien, la verdad, ya yo estaba preparado para crecer muchísimo como persona. Ya yo había crecido, no, a ver, ya yo había crecido muchísimo como persona. Ya yo confiaba en mí mismo, yo me sentía súper bien con mí mismo, yo sabía que todo lo que me propusiera lo podía lograr. Y ya para ese tiempo fue como sentirme mejor completamente, yo me sentía muy bien conmigo mismo. Me mudé para La Habana, que ese no es un story time, pero les hice un video de todo lo que cambió cuando me mudé para La Habana, tienen que verlo también. Entonces, cuando yo me mudé para La Habana, pues yo me atasqué. En ese momento me atasqué muchísimo por críticas dentro de mi familia, que me criticaban, me presionaban muchísimo para que buscara un trabajo de cualquier forma, se me presionaban ahí, buscando un trabajo, porque obviamente muchas personas no entienden que YouTube es un trabajo y para llegar a obtener ingresos de YouTube, tú tienes que esforzarte y estar 100% ahí. No puedes tener otro entretenimiento porque no te va a dar tiempo, no vas a llegar a la monetización nunca. Tienes que estar ahí 100%. Y eso mi familia no lo entendía, más otras situaciones que son difíciles, muy difíciles para mí de contar. Entonces yo en ese momento me volví a empezar a creer que yo nunca iba a lograr nada. En ese momento empecé a pensar que las personas de mi pasado que me decían esas cosas de que no iba a lograr nada, pues tenían razón y me sentí fatal, me sentí una completa mierda por completo. Me sentí súper mal, sentí que no servía para nada, que mi objetivo en esta vida, que mi vida no tenía sentido y todas estas cosas, porque yo, aunque no lo crean, yo siento un gran amor hacia lo que yo hago, que es básicamente hacer videos sobre mi vida, videos de travel blog. Yo siento un amor hacia eso y de eso yo me quiero dedicar en mi vida. Y entonces que todo el mundo me estuviera diciendo que nunca lo iba a lograr, pues imagínate que tú estés diciendo, o sea, imagínate que tu sueño sea, no lo sé, ser un gran bailarín y que todas las personas a tu alrededor, incluyendo tu familia, esté todo el tiempo diciéndote que nunca lo vas a lograr, que eso es una estupidez. Eso te afecta emocionalmente muchísimo hasta el punto en el que tú te llegas a sentir que no vales la pena para nada y te quedas ahí como en estado súper depresivo. En fin,
A mí me llevaron al psiquiatra, el psiquiatra, ok, me apoyó en algunos sentidos, pero en otros sentidos, los psiquiatras de Cuba para mí no sirven. Te lo digo así. Porque, a ver, no voy a generalizar, obviamente hay algunos que sí tienen que servir, pero los psiquiatras de Cuba se enfocan más a la realidad que vive Cuba y no a lo que sería normal en cualquier parte del mundo. Como que la psiquiatra que me atendió a mí se ponía de acuerdo con este aspecto de que sí, pero ya, o sea, tú quieres hacer eso, pero eso aquí en Cuba no es como algo posible, entonces tú tienes que ser realista. O sea, me decían así, tú tienes que ser realista porque sabes perfectamente que estamos en un país no sé qué y yo, pero ¿por qué me tienes que tronchar mi sueño? ¿Por qué me tienes que joder algo que yo sé que yo puedo lograr? Porque si muchas otras personas lo han logrado, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? O sea, la psiquiatra esa en ciertos puntos me ayudó y en ciertos puntos lo que hizo fue ponerme peor. Me mandó un medicamento ahí que supuestamente me iba a relajar, pero los problemas en mi casa eran muchísimos que no tenían nada que ver con esto, era con otra cosa. Y bueno, pues ya en ese momento yo llegué a un punto en el que yo me sentía tan mal que yo dije que yo pensé que mi sentido en la vida se había acabado, que yo no iba a ser más nadie, no iba a ser nada ni nadie nunca. Hasta el punto de que yo dije, ya, hasta aquí llegó, ya yo no me, ya basta de depresión, ya basta, porque yo en mi vida he logrado muchísimas cosas, aunque nadie lo vea, porque nadie en mi familia sabe de toda la depresión que yo sufrí por el bullying, nada. Yo en mi vida he logrado muchísimas cosas para estar ahora en esta depresión solamente porque todo el mundo me está diciendo que no voy a lograr lo que yo quiero lograr. Y entonces en ese momento fue cuando yo empecé con fuerzas, cogí esa ilusión y me puse súper disciplinado con el tema de YouTube, que básicamente era lo que yo le quería lograr para lograr vivir de YouTube y pues ya así comenzar mi futuro, comenzar mi trabajo, ir progresando, subir de suscriptores, crear una comunidad, vivir de esto, viajar por el mundo, etcétera. ¿Y quién te dijo que? Pues lo logré. Obviamente, gracias a ustedes, todo este logro en mi canal de YouTube, obviamente ha sido gracias a ustedes, porque sin ustedes yo no soy nadie. Los creadores de contenido, sin sus suscriptores, sin su comunidad, no son nadie. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo a todas esas personas que estuvieron ahí, que me apoyaron cuando lo necesitaba y que aún me siguen apoyando, porque la verdad, pues este es mi sueño y como ya les digo, los creadores de contenido sin su comunidad no son nada. Y entonces yo estoy muy agradecido con ustedes. Y bueno, en fin, que yo logré lo que me había propuesto con disciplina, constancia y olvidándome de todas las cosas que me dijeron que yo no podía lograr. Y así fue como yo empecé a creer en mí mismo. Yo en estos momentos de mi vida siento que obviamente hay bajones, hay altos y bajos, pero aunque hayan bajones, yo siento que yo puedo lograr todo lo que me proponga. Obviamente en ciertos momentos me siento agobiado, siento que no lo puedo lograr porque es algo normal que pasa le pasa a todas las personas. Y más cuando trabajas para las redes sociales, porque las redes sociales a veces son muy altos, las estadísticas a veces son muy bajas. Es algo normal porque pues es así. Y entonces el ver que te va bien y de pronto te va mal, pues sí te puede llegar a agobiar muchísimo. Pero ya eso de antes, de que era todo el tiempo así que no valgo para nada, ya no existe. Yo sí sé que yo puedo lograr todo lo que me proponga. Incluso tú, todas las personas pueden lograr lo que te propongas, solo tienes que enfocarte en ti y en lo que tú de verdad quieres lograr y olvidarte de lo que digan las otras personas. Si las otras personas no te aportan cosas positivas, no te aportan buenas vibras, energías para que tú logres tu sueño y lo que tú quieras, olvídate de esas personas y enfócate en ti, que tú vas a ver que tú vas a poder lograr todo lo que te propongas, porque es así, solamente necesitas disciplina, constancia y tener tu objetivo bien marcado para que vayas a lograrlo. Obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana, pero verás que con el paso del tiempo vas a ir viendo los logros. Y bueno, aquí estoy ahora que con el paso del tiempo, desde que empecé a monetizar, pues estoy viendo los logros que estoy haciendo.
desde que empecé con YouTube, en serio, estoy viendo todos los logros que tengo. Pues ahora mismo estoy en un apartamento rentado, que eso es un sueño para un joven. Estoy, evidentemente, pues aún no me alcanza lo suficiente para todo lo que me gustaría hacer en mi canal, pero vamos en proceso. Y bueno, este fue todo el story time de cómo fue que yo empecé a creer en mí mismo, la verdad. No se siente tan duro contado en cámara, pero sí lo viví súper difícil. Sobre todo el tema del bullying y las críticas fue algo súper complicado en mi vida y algo que incluso en cierto momento yo sentí que no quería vivir porque me sentía muy mal. Sentí que todo el mundo, o sea, todo el mundo, literalmente todo el mundo me odiaba, me rechazaba y a mí no me conocía todo el mundo, solo me conocía una pequeña cantidad de gente. Pero imagínense el poder que tiene que muchas personas esté encima de ti todo el tiempo diciéndote cosas negativas, que ya tú llegas a un momento que tú ya no quieres seguir con vida. Pero bueno, así que dime qué opinas de todo esto. Dime tú si crees en ti mismo. Coméntame tu experiencia personal. Si has pasado por algo así en la vida o si has tenido la suerte de no pasar por algo así en la vida. Coméntame todo ahí, todo lo que tú quieras. Deja tu like si no estás suscrito, suscríbete. Recuerda que tengo mi canal oficial donde hago travel blogs, Kevin Hernández. También por allá estoy subiendo muchos videos interesantes sobre historia, cultura, comida, todo. Ve ahí y suscríbete también. Nos vemos en un próximo video. Te quiero mucho. Bye bye.